Bienvenida familia nocturna a un episodio más de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy nos acompaña Mina Martín. Mina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Ya tenía ganas de venir a este espacio a compartir un poquito por aquí de todo el rollo espiritual, artístico y demás. Sí, oye, qué alegría que hayas tenido oportunidad porque tú eres la invitada en este momento, Gracias. y lo voy a decir de manera abierta, en la que siento que ha sido el mismo, no sé, fuerza, movimiento del podcast, energía que ha generado, porque de alguna forma fortuita terminé dando con tu perfil y el momento en el que te vi no tuve que indagar. Tenías una pintura como las que tenemos aquí atrás, que Sí. es parte de tus cuadros, y dije, ella tiene que estar en el podcast. No, gracias por la invitación. Pues bueno, les voy a platicar un poquito de mí, Por ¿verdad? favor, Me voy adelante. a presentar, por supuesto, les digo, quién es esa vieja, qué onda, ¿no? Pero bueno, yo soy Mina Martins, soy artista plástica y tarotista de Monterrey. No soy experta espiritual. No, no soy nada de experta espiritual, ni creo que exista gente espiritual experta para nada, ¿verdad? Ya más adelante les diré mis posturas. Y bueno, básicamente, pues para mí es un gusto estar aquí. Yo quise venir, fíjate, porque am, tengo ganas de compartir un poquito lo que ha sido mi experiencia de vida con el ámbito, pues, espiritual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esoterismo, espiritismo, ocultismo, que ha estado muy presente últimamente en mi vida. O sea, yo realmente hasta hace unos años era una persona que pues simplemente sabía que era Virgo y ya eso era lo más esotérico que sabía, ¿no? Pero ya después fue una situación de la vida me empezó a llevar con personas y a tener situaciones pues que me probaron la existencia, por así decirlo, del mundo espiritual. Claro que es muy respetable si alguna gente no cree en él, ¿verdad? Pero yo simplemente quiero decirles que, bueno, todo lo que yo vaya a hablar y decir y demás es desde mi punto de vista completamente personal, de mi vivencia propia. No quiero cambiar las creencias de nadie. No soy experta de temas espirituales. Soy una persona que está aprendiendo de lo mismo. Soy un artista que está trabajando con ello y que lo está plasmando en su obra, como pueden ver ahí y en mis redes sociales, que más adelante igual se las paso. Básicamente, pues es una cuestión de compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque igual le puede dejar un mensaje a alguien, acercarse a su espiritualidad, o bien indagar del tema, qué sé yo. Nada más no jueguen, invoquen cosas, pero, pero fuera de ahí, es un mundo que te cambia la percepción de la vida. Cuando tú empiezas a tener noción de lo tangible que es el mundo espiritual en la vida real, te cambia la perspectiva de tu existencia completamente. Coincido. Para la gente que nos está escuchando, les quiero comentar, querida familia nocturna, que el día de hoy vamos a llevar una dinámica un poco diferente. Normalmente es el intercambio de historias. El día de hoy vamos a platicar, sí va a haber historias, va a haber relatos para que se queden. Claro. Ya tenemos bastantitos, pero vamos a dar la libertad de poder explorar estos temas. Les digo, justamente porque me mata la curiosidad de saber por qué ocurrió ese clic. Y entonces vamos a explorar ahí en la historia de Mina, en las cosas que ha vivido, pero también en el por qué hubo esta atracción hacia el podcast. Así es que creo que este episodio va a estar diferente, extra normal. Así es que espero que lo disfruten. Recuerden, ahorita que están empezando es el momento en el que suscríbanse, porque normalmente las personas no pasan de la mitad porque el miedo los consume. Como tocamos temas que son bastante sensibles, llega un momento en el que ya deciden dejarlo para después. Así es que este es el momento de suscribirte. Y si te va gustando, déjame en tus comentarios. Si resuena algo contigo, déjalo en los comentarios. Y bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar. Mina, vamos a ver. ¿Tienes alguna religión específica? Yo me creo que no. Creo en Dios, no en las religiones. Eh, Crecí como católica, tuve una formación católica como el 80% de las regiomontanas de Monterrey, de México, ¿no? Pero cuando vas creciendo, pues te das cuenta que no haces match con este tipo de situaciones, vamos a decirlo así.
Y pues te vas dando cuenta que Dios es algo más profundo que la religión, ¿no? Empiezas más bien a explorar tu lado espiritual que el religioso, que son dos vertientes muy diferentes, pero no, yo crecí como católica, mi familia es católica y todo, pero hay cosas que me gustan, otras que no, pero hay muchas religiones muy bonitas y digo, a final de cuentas, lo importante es que la gente, ¿verdad?, haga conexión con su lado espiritual, independientemente de qué religión profese. Sí, sí estoy de acuerdo, porque siempre está ese fenómeno que desde hace muchos años no me lo llegué a topar de manera directa, en el que cuando una persona se convertía de una religión a otra o salía de una religión a tener una vida de espiritualidad abierta, en ese paso era donde llegaba como su crecimiento espiritual más grande. Realmente no importaba si entraba de X a Y o de Y a X, Claro. era lo menos importante. Más bien era la etapa de la vida que lo estaba llevando a otro punto. Y el medio cambiaba según la persona y según las circunstancias. Pero, muy bien, tomando en cuenta tuviste una formación religiosa, va. El, después tuviste una apertura a toda esta cuestión espiritual. ¿Cuál fue el suceso el que te llevó a decir, ok, lo espiritual sí existe? Fíjate que, digo, yo, como les decía al principio, yo no creía del todo. Yo decía, bueno, todo esto de las brujas y que te leen la mano y todo esto, decía, pues les doy mi beneficio de la duda. Dije, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Pero tampoco me puse en el punto soberbio de decir, no, no existe, ¿verdad? Sino dije, bueno, pues no, a mí no me tocó experimentar eso y pues como que era un mundo como que no me metía, ¿verdad? O sea, Ujú. simplemente. Llegó un día donde yo empecé a salir con un chico, salíamos y todo este rollo. Entonces él tenía una amiga que es una señora que es medium espiritista, vamos a decirle así. Entonces, ella, no sé cómo, me vio a través de él, sino que como que desde cuenta que en una plática me dice, oye, es que tengo una amiga que es una señora y que ve cosas y me preguntó por ti, y yo, ¿cómo? Yo sé ¿de qué estás hablando? Entonces me dice, no, mira, lo que pasa es que ella vio como que tengo una amiga que pinte, que es güera y que no sé qué, dijo que te va a ir muy bien y que muy padre, todo. Dije, órale, pues nunca me había tocado una situación así. Claro que en ese momento yo decía, ay, este me quiere ligar, ¿verdad? Ni siquiera a de ser verdad, nomás como que me quiere ligar, ¿no? Entonces, bueno, en una de estas salidas tocó que tuvimos la coincidencia, yo no lo busqué, aclaro, de encontrarnos a esta persona donde cenamos con ella. Entonces fue así como de que ella me dice, ¿no? De que, pues mira, yo veo así como que las auras y que cosas que yo no sabía, ¿no? Y que yo veo el futuro de la gente y todo eso. Dije, bueno, pues qué padre. Así como que yo así como que con mi celular de que, ok. Cuando me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres una sesión, no? Entonces dije, va, ¿por qué no? O sea, vamos a experimentar a ver de qué se trata, ¿no? Y claro que, pues digo, yo no sabía ni qué esperar ni nada. Entro a una casa completamente normal. Así, una casa de señora, flores y santos y demás. Y dije, bueno, ¿dónde están las patas de pollo colgadas o qué onda, no? Pero bueno, total que no, todo muy bien. Me acuerdo que había un cirio grande como de la iglesia, así, de esos cirios pascuales que les dicen. Y fue así como que, a ver, pon tu mano arriba de la flama y vas a decir tu nombre completo y tu fecha de nacimiento. Y yo dije, oh, ok. Datos biométricos, ok. Entonces, a ver, soy tal, 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 fecha de nacimiento tal. Oye, pues bueno, ya te cuenta que empieza a decirme, bueno, tu pasado, tú traes este problema con tus papás, no les has perdonado esto y que has sufrido mucho y que en el presente está pasando esto y en el futuro viene esto. Dije, wow. O sea, dije, a ver, ¿cómo esta señora sabe que tengo estos traumas de la infancia, que tengo estos problemas con mis papás o que tuve estos problemas con mis papás? Dije, pues es información que yo no tengo en mis redes sociales, es información que no tengo eh, en ningún lado. La señora ni siquiera vive a la redonda de donde vive mi familia, éramos de ciudades distintas. Entonces dije, caray, o sea, ¿cómo está esto? Entonces, bueno, yo impresionada dije, no, pues sí ha de ser, ¿no? Para esto, mi abuela había fallecido 5 años antes aproximadamente y la señora antes de irme me dice, oye, lo que pasa es que detrás de ti te va siguiendo una mujer. Y yo, ¿cómo? Así de que me dice, sí, mira, es una mujer. Me la empieza a escribir de que es chaparrita y que tiene cabello corto y que no sé qué. Entonces
dije, pues la única así persona, pues me imaginé a mi abuela, ¿no? Y más que nada porque yo tenía un rollo con mi abuela que falleció y yo, a partir de que fallece, le empiezo a soñar 3, 4 veces a la semana, o sea, así te lo pongo literalmente. Entonces, mi abuela como que yo interpreto que me quería decir algo, entonces, por esos sueños o no sé. Cuando la señora me dice, mira, pues es tal persona, es tu abuela y no te asustes, mira, te quiere decir esto. Y entonces la señora empieza a decir las cosas pendientes que nada más yo y mi abuela sabíamos. Entonces dije, ala, o sea, no, pues, ¿Cómo supo eso? ¿cómo supo eso? O sea, ¿sabes? No, no es algo inventado, no me preguntó nada. O sea, todo fue así como, así, esto es, nunca me preguntó nada. Entonces yo me quedé así como que, ok, sí existe el mundo espiritual, o sea, ya me convencí, ¿no? Porque pues cuando estás fuera de esto es como, pues existirá, no existirá, quién sabe, ¿no? O sea, como que no te metes mucho en el rollo de saber si existe o no, está uno en la burbuja de la sociedad y la vida y como debe ser, entonces, eso fue mi primer contacto y donde pues como que me di cuenta un poquito de este rollo del mundo espiritual. Y ya posteriormente tuve otras experiencias que me fueron llevando. Gracias a Dios ninguna de estas agradable, pero sí, de alguna manera, todas esas experiencias están llevando mi vida mucho a ese lado, a lo espiritual. Cuando ocurre esta situación, tú quedas con la certeza que existe un mundo espiritual. La certeza de lo que hizo para ti, ¿cuál fue? ¿Que estaba hablando con tu abuelita o que estaba teniendo acceso a la información Las de tu dos, abuelita? las dos. Las dos. Sí, porque, o sea, pues mi abuela ya tenía 5 años de fallecida, completamente de dónde va a sacar esa información. O sea, justamente las palabras que había quedado pendientes, ¿sabes? Era como esa parte de muy personal. O sea, ni siquiera mi familia sabía esas cosas que entre mi abuela y yo habían quedado pendientes. Entonces dije, pues, ¿de dónde está sacando esto? ¿No? O sea, es imposible de que haya revisado mi Facebook a ver quién era. Pues que pues yo en mi Facebook no publico nada personal, por ejemplo. O sea, publico selfies o lo que sea, ¿verdad? Pero nunca me meto en embrollos de ese tipo, ¿sabes? Como entonces dije, ay, caray, o sea, sí hay algo, ¿no? Entonces sí debe de haber. Y ese fue como que, ok, va, el mundo espiritual sí existe. A partir de ahí ya me empieza como una, pues, fascinación, ¿no? De empezar a investigar cositas, empezar a conocer gente y sobre todo ese fue como que mi despertar, ¿verdad? En ese aspecto de creer, ¿verdad? Del mundo espiritual. ¿Cómo lo recibiste ese despertar o esa experiencia? ¿Con miedo, con fascinación, con incertidumbre? Fíjate que al principio fue fascinación, más que miedo, fue como wow, o sea, sí, ¡Qué qué cool loco! que exista. Y después fue con mucha nostalgia porque dije, gracias a esta persona o a esta habilidad que tiene o lo que sea, pues estoy pudiendo cerrar un ciclo con mi abuela. O sea, realmente era como si faltaba cerrar eso con mi abuela. O sea, era así de que las palabras que tuve que decirle antes de que se fuera, ¿no? Mi abuela muere, ¿cómo se dice? Muy rápido. O sea, murió así un día común, ni siquiera estuvo enferma, así me explico. Fue un fallecimiento, ¡pum!, de corte. Ni siquiera, eh, ¿cómo se podría decir? Como que tienes tiempo para el duelo, o sea, es como que piensas que estás en una película, ¿sabes? Como entonces, pues obviamente, pues no hubo tiempo de convivir previamente, yo tuve un tiempo que no la veía y eso, pues obviamente me habla de eso que quedó pendiente y que pues la señora lo trajo aquí a la realidad, ¿no? Ok, ok. El, todos tenemos diferentes, bueno, más bien, los que hemos tenido contacto con este mundo, esta realidad espiritual, la hemos tenido de diferentes índoles. Sí, Te voy a contar dos experiencias de personas que las tuvieron ok, y no necesariamente tan positivas, ok, ¿va? La primera es alguien ya conocido por muchas personas que es, no sé si ubicas a Mau Nieto. No. Mau Nieto es un comediante, un estandopero, y lo llevan a un programa que hacen comedia hablando de temas paranormales. Realmente es más por el lado de risa. ok, Pero cuando le preguntan si él cree, se queda pensando mucho y dice no. Dice, bueno, no sé. Entonces ya avanza el programa y él cuenta su historia y su historia está más o menos así. ok, Dice que un día está en su casa con un grupo de amigos
y ellos tienen que grabar algo para la escuela, están como que haciendo algo de banda de música. Ok. Pues va por una cámara y al buscar las cintas para encontrar, todavía estamos hablando como de los 90s, que eran estas cintas. De los cassettes. Exactamente, el cassette chiquito. Bueno, cuando va por el cassette pequeñito, dice que él se agacha para buscar los cassettes y ve unos pants con unos pies. Y entonces le dice al amigo, oye, ven y ayúdame, porque no estoy encontrando ningún cassette. Y donde voltea no hay nadie. Sería ser raro. Para esto estamos hablando que él tiene entre 10 y 11 años. Entonces, muy chiquillo. Entonces, ya no encuentra los cassettes, sube. Y cuando sube al estar con sus amigos, escucha una voz que le habla desde abajo. Le dice, Mau, ven, Mau, ven para acá. Sale del cuarto y no hay nadie en la casa. Solo están sus amigos y él. Y de hecho sus amigos son los que le dicen, oye, te están hablando de ahí abajo. Tal vez es tu mamá o es alguien más. ¿Qué onda? Voy a buscar. No hay nadie en la casa. Siguen pasando estas situaciones hasta que un día, pasando unas semanas, él está tocando batería y de repente se prende la televisión y empieza a cambiar canales. Y él tiene el control al lado y eso no había pasado nunca en la casa. Entonces él llega y le cuenta a su mamá. Y su mamá tenía una conocida, que tiene una conocida, que tiene una conocida. Y entonces llega a hacer una limpia a la casa esta mujer. Al hacer una limpia, trae estas varas que revisan energía y les pone unos inciensos. Entonces empieza a ir por la casa y cuando entra al cuarto de Mau, les dice, ¿sabes qué? Ciérralo, por favor. Y al cerrarlo le dice, hay dos entidades aquí que lo están buscando. Una se llama Lutero y no es un ser humano. Dice, y él está aquí porque tu hijo hace tiempo jugó a la Ouija y cuando jugó a la Ouija lo retó y él se ha decidido a poseerlo. Ah, caray, pobre. Sí, la verdad, qué denso. Sí, muy fuerte. No. Y dice, y el otro se llama Diego. Es un ser humano y lo está protegiendo. Dice, de hecho, gracias a él no ha pasado nada. Dice, es un amigo de tu hijo que falleció hace un tiempo. Para eso Mau no está ahí. Okay. Mau llega y cuando llega lo sienta la mamá y le dice, ¿tuviste un amigo que se llamaba Diego? Y dice, sí, pues porque se mató hace unos meses en el accidente de auto. Okay. Jugaste la Ouija hace como unos... Y se queda pálido. Y dice, ¿cómo supiste? Canijo. Entonces él dice, fíjate que desde ahí yo tengo mucho respeto. Claro. No sé si creo. O no le conviene creer. Que es diferente, ¿no? Que ese es un punto. Claro. Que a veces es bueno. Natural. Sí, natural. Y que te vendas la historia, que te dé tranquilidad. Claro. Porque si no estás dispuesto a meterte de lleno, a veces esas historias sirven para que se cierren. Se termina de cerrar esa sensibilidad al estar evadiendo, al estar cerrando. ¿Tienes otro punto de vista? Adelante. Más que nada, yo creo que es un mecanismo de autodefensa. Claro. Porque no sé, no conozco a la persona Mauricio. Mau Nieto, ¿dices? ¿Se llama? Mau Nieto no sé si se llama Mauricio, pero... Bueno, Mau. Esta persona no, pero pues obviamente cuando las personas vivimos en un entorno donde estamos rodeados de el internet, el sexo, el dinero, ese tipo de cosas, lo de este mundo, pues obviamente el que sepas que hay algo con lo que no tienes control y en lo que eres completamente susceptible, no hay control. O sea, esos pensamientos son los que llegan en la madrugada, cuando estás solo en tu cama, donde ya es como que, ¿quién me va a proteger aquí? El internet no me va a ayudar, Google no me va a proteger, ¿no? Entonces... es romper, es de eso se trata. Mucha gente se pone como una barrera. Exacto. Porque obviamente, digo, este tipo de experiencias te están hablando que claramente hubo algo ahí que él hizo, que se dieron cuenta. O sea, cómo la mamá se iba a dar cuenta de esta situación, etcétera. O sea, no era posible. O sea, en su lógica él sabe que está hay ahí. Algo. Ajá. Exactamente, pero de ahí a que lo quiera asimilar, creer, pues ya es otra cosa. Digo que es muy respetable porque pues a final de cuentas es para su propia salud psicológica. Porque en este momento no está listo. Vamos a ver si tenemos una perspectiva similar en esto. Yo entiendo, he hablado con varias mediums. Claro. Lo voy a decir de manera abierta. Yo creo que se necesita un vocabulario que sea rimbombante porque también se entiende que se está cumpliendo una función a nivel social. Pero ya cuando sales de la parte social y es platicar el uno a uno, realmente el tener contacto, esta parte del conectar, a veces no es algo que sea tan fácil de ubicar. Y las mismas medium dicen así como, pues es que es como algo de feeling. O sea, no es algo en lo que tengas una certeza absoluta.
Y se los he presentado algunas que algunas han coincidido y algunas no, que es como si estuvieras poniendo frecuencias de una radio y vas sintiendo como al tacto con qué estás conectando y entonces cámbiale. Aquí Hasta es. que es. Ok. Cuando las personas hacen el bloqueo, este bloqueo, de cierta manera, de forma inconsciente, lo que hacen es empezar a girar esa perilla. Claro. Y entonces, aunque lo están haciendo de forma inconsciente, realmente se están cambiando de frecuencias. Lo que yo he notado es que el miedo, la tristeza y la susceptibilidad que te da como que la paranoia junto con un montón de emociones, Claro. en estas emociones sí estás cambiando la perilla, pero digamos que al mismo rango de frecuencias. Entonces estás conecte con este tipo de ondas. Ajá, con ¿Tiene ese sentido? tipo de entidades, sí. Exacto. Porque realmente, mira, yo y mi punto de vista, así tal cual, lo que es el mundo espiritual y todo lo que tiene que ver con las medium, la magia, etcétera, para mí es una tecnología que no conocemos. Ándale. Creo que es una función, una facultad que todos tenemos, todos, o sea, todos, literalmente todos, pero muchos desde pequeños, hay niños que siempre está la típica historia del vecinito o el hermanito que vio cositas o tiene un hermano imaginario. ¿Qué le dicen los papás? No, no existe, ya no estés jugando a eso. Y desde ahí se empiezan a bloquear. Entonces, yo creo que es más que nada poder mental, todo esto. Esto de las mediums que pues sí, obviamente, pues no va a haber una certeza porque no hay nada definido. O sea, en el mundo espiritual es como el océano, ¿sí me explico? O sea, te vas a encontrar cosas buenas, cosas malas y de todo. Por ejemplo, en este caso que esta persona jugó a la Ouija y todo eso, la Ouija en sí no es un artefacto malo. O sea, te lo voy a poner. La Ouija es como el tarot. Es un oráculo. El oráculo es un medio que utiliza tu cerebro, tu subconsciente para poder entrar en estos niveles de, vamos a decir, concentración o psíquicos para conectar con entidades o lo que sea. El tarot, por ejemplo, yo lo uso y es como utilizo para leer a la otra persona y para ver lo que hay en su subconsciente y pues bueno, le doy la orientación. La Ouija, cuando una persona, como dices tú, vibras en una frecuencia de miedos, tristeza, ansiedad, todo eso, y tú utilizas la Ouija, le estás obviamente abriendo a este tipo de entidades. Exacto. La Ouija es utilizada, yo no la utilizo, la verdad, porque realmente no siento que vaya a tener todavía dominio de esto. Pero la Ouija realmente viene a ser un instrumento, sí, que puede ayudarte a conectar con otras entidades o etcétera, pero realmente no hay una teoría que lo avale, ¿no? O sea, realmente la teoría es como la Ouija es un oráculo que te ayuda a autoconectarte contigo, ¿sí me explico? O sea, es como para que tu subconsciente hable por medio de la Ouija y te vaya diciendo cosas. Tú por eso preguntas de que, ¿a dónde me va a llevar esto? Y haz de cuenta que te está diciendo, es lo mismo que le preguntas al tarot, ¿me voy a enamorar? Sí, sí, ¿cómo se va a llamar mi novio? Pues a lo mejor ahí la Ouija te lo va a decir más específico, pero depende de cómo la gente lo utilice. Si la gente tiene un canal psicológico positivo y que está preparada para decir, bueno, vamos a jugar a la Ouija, todo bien, estoy tranquila, no sé, etcétera, pues no tiene por qué pasar nada malo. O sea, qué bueno que lo pones. Fíjate, hace muchos años trabajé en un taller. Ajá. Cuando entramos al taller, tenían una libreta que eran todos los equipos y herramientas que se podían comprar. Claro. Y un amigo siempre decía, ese es el Avon de los hombres. Ahí tú ves a un hombre que está en un taller y se pasa horas viendo la libreta pensando en qué es lo siguiente que va a comprar. Y había una zona que era la que todos queríamos, obviamente por el giro, que eran los taladros. O sea, los taladros era así como, no manches, esta máquina, la precisión, el motor, etcétera, ¿no? Totalmente, pero real. También te estoy hablando de hace 20 años. Yo creo que de ahí después surge el cliché. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, lo que ocurre que era de risa es que todos obviamente veías el más fregón, más caro y más poderoso. Y un día le pregunto a alguien que era un experto en el área y le digo, ¿por qué no lo tienes? Y me dice, se nota que eres nuevo. Esa cosa necesitas tener cierta musculatura en los brazos, porque si no, la fuerza del aparato te tuerce los brazos y te los puede quebrar. Wow. Le dije, ¿es en serio? Y me dice, sí, ese aparato, o sea, se ve increíble y todo porque tiene funciones específicas. Yeah.
para lo que ocupas esto de este rango, que no se ve bonito, no importa, sirve para eso. Okay. Y ahí me empezó a caer en cuenta, empecé a caer en la cuenta del el nivel de uso de la arma que se puede transformar, o más bien de la herramienta que se puede transformar en un arma. La Ouija yo la entiendo como una herramienta tan precisa en la que va a generar tantos fenómenos psíquicos, emocionales, que muy probablemente sí va a haber un contacto. Claro. Justamente el trasfondo tuyo es lo que la puede volver algo muy volátil o algo muy bonito. Exacto. Ajá, pero el problema es que muchos, y tal vez aquí estoy exagerando, pero muchos de los que se quieran acercar a van a estar en la parte volátil, porque tiene que ver con una visión disruptiva de la vida que quieren hacer algo diferente. En Hollywood, la versión de Hollywood, ¿no? Exactamente. Entonces es probable que el acercamiento a y lo que tú traes es lo que la vuelve peligrosa, pero no es el instrumento, es como el taladro. Si no tienes la musculatura, no lo sabes utilizar y no sabes para qué sirve, te va a lastimar. Exacto. Sí, o sea, imagínate que yo hago una fiesta de Halloween y pues hay todo tipo de perfil de invitados, ¿no? Perfiles de, pues, que gente que va a tomar y el que va a ligar y la que va, no sé, ahí, ¿verdad? A divertirse, etcétera. Entonces yo junto 5 perfiles de personas diferentes en diferentes situaciones existenciales y canales psicológicos y psíquicos. Entonces, pues se hace un desorden. Obviamente, se sabe, obviamente, que las sesiones más poderosas son de las demás personas, porque si tú juegas solo a la Ouija, no hay tanta energía para que pueda funcionar. O sea, no somos energía y entre más energía, pues más rápido, ¿no? Pero si estas personas traen miedos de que demonizan las entidades y que ellos ya están, haz de cuenta que en su subconsciente han visto estas películas de Hollywood que ya ellos ya vienen predispuestos a que cuando jueguen la Ouija le van a abrir la puerta a demonios, le van a abrir la puerta a fantasmas y demás. Entonces ahí es donde pasan estas cosas y no se desacreditan en lo absoluto. O sea, yo creo que muchas versiones de las que pasan de que posesiones y fantasmas, claro, o sea, pueden ser muy reales. ¿Por qué? Porque la gente que jugó en estos momentos, su subconsciente no estaba listo para esto. O sea, la Ouija es un artículo que es un oráculo, como les decía, como el tarot, que ese, si tú lo utilizas en un sentido de autoexploración para aprender o para estar con personas que estén en tu misma frecuencia y que tengas una buena cuestión psicológica, pues úsalo. Pero realmente, como tú dices, es volátil. O sea, si tú andas bien desconfigurado, mira, mejor no te metes. ¿Verdad? Fíjate, hay pregunta. ¿Tú sientes que hay personas que le llaman brillar? Yo la verdad es que con la palabra brillar me genera un poco de ruido. Ok. Emanan una energía Claro. que se vuelve más atrayente o atractiva para cierto tipo de entidades. Y para esto es o para un lado, para otro, para algún tipo específico de entidades. Hay una historia que me contaron que es el acceso o el acercamiento que tuvo una persona cuando era niño a toda esta situación de lo sobrenatural. Okay. Que está muy loca porque era una pregunta que tenía desde ese tiempo y parece que aquí se está contestando. Okay. Ahí te va. Tony, cuando tenía alrededor de 12 años, vivía nada más con su mamá se había separado, vivían en un departamento. En este edificio de departamentos, normalmente él se dedicaba a cuestiones de tarea y en las noches ellos en un cuartito se dormían y su mamá desde muy temprano se iba al trabajo y él se hacía cargo de todos sus pendientes porque no había otra forma. Estaban en una situación de mucha necesidad. Eso hacía que aunque tuvieran muy buena relación y muy buenas pláticas, de cierta forma no platicaban todo. Ya estaban cansados. Cuando se veían al final del día, para los dos ya era pesado. Él tenía muy buen corazón, la mamá también, por eso no tenía ningún tipo de disputas. Pero sí estamos hablando como de una relación un poco silenciosa. Okay. La mamá empieza a tener sueños muy pesados en el sentido de que no la despierta nada. O sea, se puede estar cayendo la torre de departamentos y ella no se movía por el cáncer. Como que la energía, tipo así. Okay. Fíjate que tal vez directamente por el ritmo de vida que llevaba, también le podías decir sí puede ir por lo que está haciendo. Okay. Tenía doble trabajo, llegaba tardísimo y se levantaba a las 5 de la mañana. Entonces sí decías una u otra, ¿no? Pero a él sí le empieza a pasar algo extraño. Ocurre que un sábado sale con su mamá, van de paseo y ve a lo lejos como una viejita, pero estaba muy lejos, no ve detalles y ve que trae como estas ropas típicas indígenas y desde lejos como que lo está saludando
y se mueven las personas. Está en un lugar donde hay un tumulto de gente, pero nota la vista de la persona y desde lejos ve que lo está viendo específicamente él y lo saluda. No se sintió extraño, pero sí fue una situación Como extraña. sí, claro. Exactamente, fue como, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Se hizo preguntas. ¿Y No esa pasó tía nada. de dónde salió? Exactamente. ¿Y por qué me ve a mí? Bueno, pero no lo hacía sentir intranquilo. Pasan 2 semanas, vuelven a ir al mismo lugar, vuelve a ver a la señora, pero ahora la señora no está tan lejos, está a la mitad de distancia. Y ahí se asusta. Y dice, pues está raro, ¿por qué está ahí? ¿Y por qué nada más me ve a mí? Bueno, lo deja. La siguiente semana, la mamá va, pero le dice, no, yo me quiero quedar en la casa. Ok. Cuando regresa la mamá en la noche y se va a dormir, dice que en la madrugada empieza a escuchar como en la ventana le empiezan a tocar. Y donde se asoma, está la viejita y lo está viendo y lo saluda. Uy, qué Y le miedo. señala la puerta y le dice, ábreme. Pero no lo Real. escucha. Nada más ve donde le hace los signos. Y sí, tenía una cara muy amable. Okay. O sea, si fuera una abuelita, yo diría como que es mi abuelita. Es una persona muy amable. Pero algo me decía que no le hiciera caso. Bueno, pues me quedé un tiempo ahí, nada más la veía y movía la cabeza haciéndole como que no. Y me seguía diciendo eso. En algún momento me venció el sueño. Al final era un niño. No me alarmé porque ella no me dejaba esa sensación. Claro. Pero pues no dejaba ese raro. Durante 5 noches pasó lo mismo. Entonces hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, pues está muy raro. Despiértame. Cuando vuelva a pasar, despiértame. La sexta noche vuelve a pasar. Y entonces va a despertarla. Y la mamá tarda un chorro en levantarse. Y le dice, ¿qué pasa? Lo de la señora está aquí. Y entonces le dice, ¿dónde? En la ventana. Y la mamá se queda viendo como muy rara y voltea a la ventana. Abre mucho los ojos. Y le dice, ¿cuál señora? Y él la sigue viendo y dice, ahí está. Y la mamá dice, si escucho como si pegaran, dice, la señora está golpeando. Y entonces la mamá dice, es que eso no es una señora, eso es una lechuza. Ah, sí, sí. Y entonces él dice, ¿cómo que una lechuza? Es una viejita. Y dice, no, es una, o sea, es un búho. Un búho, ajá. Entonces los dos se quedan como que extrañados. Y al final dice, pues, ¿qué hacemos? Pues no abras, o sea, pero yo no, o sea, pues nada más vi un animal pegándole a la ventana, no sé por qué te da tanto miedo. Que dices que yo no veo un animal, veo Pero una señora. Sí, claro. Llega al día siguiente y dice Tony, desde entonces yo ya me dormía tapado, dándole la espalda a la ventana y entendiendo que eso que estaba ahí ni era un animal, era una señora, era algo más. Claro. Y de alguna manera se comunicaba conmigo porque empecé a escuchar, ya cuando ya no volteaba a verla, algo en mi cabeza con una voz de mujer me decía, ábreme, te estoy diciendo que me abras. Después de no hacerle caso durante semanas, de repente dejó de aparecer, pero a mí me quedó claro que existe algo más. Claro. Sí, fíjate, en este caso es muy común de los pueblos, sobre todo aquí, bueno, también en el norte del país, pero pues eso se ve como magia muy de Nahual, el Como el Nahual Nahual. prehispánico, ¿verdad? Que cada región se dice que, por ejemplo, las de aquí se transforman en lechuzas y en... ay, no me acuerdo qué otro animal. Los mayas en Tipo chivos y en toros. coyote, ¿no? Y luego, Ok, por sí. ejemplo, para el sur hay unas que se transforman en jaguar y cosas así. Entonces, yo la verdad nunca me ha tocado ver algún caso ni saber de alguien que lo haga, pero pues le doy el beneficio de la duda. Pero, por ejemplo, aquí te digo, cómo coinciden tantas historias de diferentes gentes con esto, de las mujeres mayores que se Con ese transforman en fenómeno, animales, sobre todo con la lechuza, o sea, que dices tú, pues algo de haber ahí. Entonces, por ejemplo, él, es esto que me decías del brillo de la persona. Haz de cuenta, has visto la película The Shining, obviamente, Claro. ¿verdad? Y Doctor Sueño, que fue Por la supuesto. continuación, es exactamente lo mismo. O sea, la gente que tiene su lado espiritual o lado psíquico despierto es como una luz y va a haber gente mala con malos propósitos y va a haber gente buena que va a querer ayudar o absorbe energía también. O sea, es una situación, vaya, que no se puede evitar, simplemente pues tomar precauciones. Ahora, podemos hacer muchas teorías, no sé si la persona esta estaba, ya es que está el típico de que bautizados y que hay situaciones que ya meten a lo católico, que no es tanto la fuerza en sí de como de la religión, sino de ciertos
rituales de protección, porque se supone que es como una protección. Como para sellar. Para sellar, ¿verdad? Pero sí está muy interesante la historia, coincide al 100% con las leyendas de los ranchos, de estas ancianas, ¿verdad? Que son gente que se dedica a pues la brujería, ¿verdad? Y que tienen la capacidad de controlar o transformarse en animales. La parte que no había escuchado, y es de lo que me fascinó esta historia, es que hubiera dos testigos y percibieran cosas distintas. Claro. Y eso sí te habla que el niño que la percibía desde el principio pudiera ser, porque al final no se puede asegurar, porque ya Tony ya no le siguió. Claro. De alguna manera, al dejar de experimentar eso, él se sintió aliviado. Claro. Y ahí es donde creo que él aprendió de forma inconsciente a ponerse en frecuencia cero. Claro, a Para bloquear. dejar a bloquear, exactamente. Dejar de atraer, dejar de tener eso. Claro. Pero sí, siempre he manejado aquí que el fenómeno paranormal, el que sea que estás viviendo, va a ser difícil de describir a detalle porque tiene que ver mucho con tus características. O sea, no, si Mina está ahí y yo estoy ahí, tal vez no percibimos lo mismo. No. Ven ahí a explorar tu subconsciente, cómo te has criado, en qué medio, qué has visto, o sea, todo se hace una formación Claro. de aquí, ¿no? De hecho, incluso la realidad misma es siquiera una ilusión, o sea, porque realmente, pues, yo me veo con estos colores, pero es lo que mis ojos ven, ¿sí me explico? O sea, no es el color real. O sea, los ojos ven lo que la luz proyecta sobre los objetos, pero tiene lo que ver mismo con que tus conos y bastones de lo que logran percibir y el rango que tienen. exactamente, ¿no? Entonces, la realidad es una ilusión. O sea, ¿cómo te lo puedo decir? Lo que tú ves, lo que percibes y todo es así, ¿no? Imagínate ahora en un canal psíquico, psicológico, donde ya interviene tu subconsciente, tus sueños, las películas que has visto, los videos que has visto. Entonces se hace una mezcolanza cañona y es ahí donde entran pues todas estas variantes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues habla de que sí, pues hay ciertas conexiones. Por ejemplo, aquí la señora la vio como un animal y el niño como la señora, ¿no? Y no sé, o sea, la teoría puede ser de que pues la persona controla un animal o le metió una ilusión al niño, o sea, no hay una resolución, Sí. pero sí nos está hablando de esta situación que es paranormal completamente, ¿verdad? Y que se da mucho en las rancherías, ¿no? Esa es historia de ranchería de que la bruja que se subió al árbol y que es lechuza y todo eso. Y yo digo, bueno, pues puede ser, igual puede haber gente que se transforme en animales, no sabemos, no podemos ser tan soberbios, mira, para decir que existen o no existen las cosas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Verdad? Fíjate que específicamente hay unas entidades con las que a mí me generaba mucho problema porque yo decía, es que eso no existe, o sea, no hay forma alguna, eso es un folclore que tenía que ver con los duendes. Ok. Pero vino una persona a hablar conmigo y él me dice, ok, cámbiales de nombre y cámbiales la imagen. Y entonces me explicó unas historias que ocurrieron aquí a unas personas que Los teníamos bellas en común. escoceses y todo el rollo, ¿no? Tal cual, porque era, pues cuando digan la palabra duendes, pues el sombrero verde y los zapatitos, o eran los otros del sombrero rojo y el picudo. Así. Exactamente. Ajá. Y entonces me dice, imagínate, bueno, no, vamos al grano, la historia es esta. Una pareja compra una casa y si ve, no bien, increíblemente bien económicamente. Era una casa que la señora tenía muchas ganas de comprarla, pero digamos que por los peores motivos. Era por una situación de generarle celos a otras personas, de darles como una... Sí, pero en un grado ya muy destructivo. Okay. Entonces, realmente la gente que tuvo contacto con ellos en ese tiempo decían, parecía que estaba poseída por esas emociones, o sea, todo giraba en torno a eso. La casa se transformó para ella casi en un fetiche, en un tótem. O sea, tener esa casa era lo único importante, lo único que quería, más allá de la familia y todo. Lo compran la casa. A partir de ahí fue la ruina para la familia. En la casa, extrañamente, hay un cuarto que empieza a tener como que una ambientación, una sensación muy extraña. Justamente las emociones similares a las que la señora emanaba, pero todas se empezaron a concentrar en ese cuarto. Pasando meses, se dan cuenta que el cuarto destila olores horribles. Ya no los dueños de la casa, los invitados. Okay. Llegan y dicen, es como si tuvieras cosas putrefactas ahí. Y abren el cuarto y lo tienen arreglado, pero da un olor como a moho, como a podrido. Y entonces el dueño les dice, no le digas a mi esposa, pero es que hay duendes.
Y entonces dicen, ¿de qué carajos me estás hablando? Para eso estoy hablando, es una historia antigua de Claro. un Monterrey en el que las personas eran muy escépticas en ese aspecto, especialmente con este tipo de entidades. Eso no existe. Claro. Y entonces él dice, pues es que yo los vi, o sea, Tal ya, cual. se acabó. No, yo no tengo que dudar de eso que vi. No son como otros pintan. Es una cosa negra, pequeña, y son como humanos. Dice, pero no son personas y no son buenos. Lo que ocurre pareciera que de alguna manera la mujer con esas emociones ahí abrió algo. Ya. Esos algo se empezaron a posicionar de ciertas áreas de la casa. Pasando los años, la casa empezó a tener la misma sensación de habitación en habitación. Ah, ya. Como que se fue expandiendo. Exactamente, porque ellos nunca hicieron algo para cambiarla. Ella empezó a ver a ellos como si fueran una deidad a la que tenía que rendirles algún tipo de culto para que les siguiera yendo bien. Claro. Y el esposo solo empezó a deteriorar a nivel de salud, a nivel cognitivo y a nivel emocional. Entonces empezó a tomar malas decisiones y llegó un momento en el que él ya estaba perdido. La gente que hablaba con él seguía hablando de historias de cosas que ya había empezado, pero ya había perdido la fortuna, ya no vivían en esa casa, debían todo, etcétera, etcétera. Y la señora seguía pensando nada más ya en la cuestión de los duendes. Entonces dice, ¿a qué te suena esta historia? Y yo, pues sí, otro tipo de entidades que no tiene que ver con el duende de de la Claro. botella de oro, ¿no? Entonces dice, sí, tal vez es el nombre que le han puesto en diferentes lugares, pero son pues entidades tal vez de un bajo astral o entidades Claro. oscuras. ¿Qué opinas Pues yo creo que, le digo, tal cual, yo nunca he visto duendes. Yo creo que, mira, la gente piensa por la influencia del cine y todo lo demás, la literatura, que las cosas tienen que ser tal cual aparecen en los libros y en las películas. Y aquí, precisamente, sobre todo en este caso de los duendes, pues sí, dicen duende y te imaginas a estas el cositas leprechaun? graciositas y que andan vestiditos bonitos y con sombritos, pero no. Realmente, o sea, si existen estas entidades, digamos que están, son subhumanos. Haz de cuenta que es como, están las entidades del bajo astral y luego están todas esas entidades que le dicen que los duendes, las hadas y todo eso, que en alguna dimensión supongo han de existir. Yo creo así a lo que me dices o lo que yo he conocido es de que, pues en esa casa, esta persona a lo mejor sin querer hizo un portal ahí con con estos entidades se pudieron haber estado alimentando de la energía y pues hubo una expansión ahí, ¿verdad? Encontraron su Pero buffet, por así decirlo. exactamente, porque pues ya la persona ya iba predispuesta con toda esta avaricia y demás, y luego pues llegar a un lugar que pues también hay que ver ubicación geográfica, qué había antes ahí, o sea, son muchas cosas, Sí. ¿no? Y sobre todo también, o sea, si había un portal abierto, porque también energéticamente están esas posibilidades, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí los duendes tal cual pueden existir. Digo, supongo que sí, yo no los he visto, no me consta, pero tampoco diría que no. Y sobre todo, fíjate, o sea, cómo se da más en la gente de campo, que se da más abertura a estas cosas. Yo me acuerdo que fue en diciembre que vimos un video de una señora que claro que nos reímos, ¿verdad? Pero sí fue que había hecho el amor con un duende y que se había bajado de un árbol y que le hizo el amor bien bonito y que no sé qué. Entonces, no sé si te acuerdas del No lo caso llegué a ese, ver, no. búsquenlo. La señora, o sea, habla con una seguridad de que no, es que mira, fíjate que vino un duende que se bajó un arbolito y vino y me hizo el amor y me lo hizo muy bonito y así de que, claro que en ese momento, ja, 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 ¿verdad? Pero Claro. te das cuenta que la mayoría de historias de este tipo son de gente que pues viven en ciudades, perdón, partes agrícolas o partes así rurales, ¿no? Y que coinciden mucho, o sea, ¿cómo es posible que en tantos puntos del país diferentes o en diferentes partes del mundo, porque eso no creo que nada más sea aquí, No. sucede? Y son gente que te digo está en otro tipo de frecuencia existencial, que ellos están como más expuestos a otro tipo de cosas, más fuertes incluso que la gente de la ciudad. La ciudad es diferente, es una atmósfera muy contaminada en todos los aspectos energéticos y demás, muy denso. Aquí la gente es una disposición para perder energía. Allá en el campo, en las áreas naturales, es donde está toda la fuerza de la naturaleza.
si ustedes saben y conocen gente que se dedica a la brujería y todo eso, todos los rituales se hacen en bosques, en campos, en montes y demás. O sea, para que un ritual, para que la magia o la canalización que utilices energética sea más eficiente, tiene que ser en áreas de tipo naturales, ¿no? Baldíos, qué sé yo. Pero ¿es por qué? Porque ahí canalizan mejor pues todo lo que es la cuestión energética y demás, ¿no? Entonces es donde hay más susceptibilidad. También como la bruja esta de la historia anterior de la persona, en los ranchitos se da mucho eso de que van y se roban bebés y cosas del estilo que son las lechuzas, ¿no? Ajá. Pero es porque ellos, pues imagínate, o sea, hay gente de campo que ni siquiera está registrada en el acta de nacimiento, ¿no? O sea, tienen otro tipo de existencia, Sí. ¿verdad? Entonces, ellos yo creo que están más naturalizados con esto. Lo ven natural. Mucha gente de ellos lo ve natural. Pero la gente de ciudad, pues no, ¿verdad? Decir, ay, no, eso, Sí, ¿cómo es entiendes otra posible, estructura no? de pensamiento, ¿no? Que te has Son, ido haciendo. ¿cómo se dice? ¿Alucinaciones? Delirios, ajá, Delirios. de campesinos, ¿verdad? Por así decirlo, pero pues realmente, si te pones a pensar por qué hay tantas coincidencias, ¿verdad? En tantos lugares y todo, o sea, incluso aquí mismo en Nuevo León, hombre, te vas a los municipios menos poblados, los de área rural y Sí. así de historias y todos coinciden y ¿por qué? Sí, sí, Ni sí, sí. siquiera tenían teléfono, ni internet, ni nada, ni periódicos. ¿Cómo coinciden, no? Fíjate qué interesante punto de vista. Ya voy entendiendo por qué hubo ese clic, aunque fuera de forma inconsciente. Fíjate que soy muy creyente que no hay una forma de dar veracidad a muchos de los fenómenos, Claro. porque ni siquiera puedes hacer que se repitan. Y al no poder hacer que se repitan, pues ya te quedaste en la experiencia de la persona. Sin embargo, me empecé a dar cuenta a raíz del podcast Ok. que las historias se repiten ciertos detalles. Claro. Algunos detalles muy oscuros que de hecho me han llevado a darme cuenta que sí hay cosas que son terreno peligroso. Hay historias que no he podido contar aquí porque es como si la historia estuviera viva y emanara una energía. Trajeras aquí. Exactamente. Yo soy muy creyente en el que las cosas las puedes poner como que en un punto neutro, pero hay historias que me han contado en las que dices, no, no hay forma. O sea, esto emana algo. Es como si te Claro. estuvieran dando realmente. La palabra tiene poder. Al momento que Exactamente. estás tú hablando, estás invocando lo que pasó o la Sí, entidad de la que estén hablando, lo que sea. siempre lo había vivido en el lado, digamos, de luz, positivo y bueno. En Claro, esa parte sí sabía que la palabra tiene poder y te cambia todo, mente, espíritu, emociones, entorno. claro. Pero cuando empecé a escuchar estas historias dije, no, también existen para el otro lado y son muy sutiles, porque no es como te lo ponen con palabras tan rimbombantes, es como si la cadena de palabras tuviera una energía que emana completa. Claro. Y entonces sin darte cuenta, es como si hubieras pasado algo de energía al otro que va a empezar a tal vez a florecer, a crecer. Y También. hubo una persona que aquí dentro de la audiencia le ocurrió algo. A raíz de escuchar el podcast, empieza a escuchar más de cuestiones de misterio y personas del trabajo empiezan a escuchar este tipo de podcast acerca de historias de terror y empiezan a ocurrir cosas en el trabajo. Se Ok. empiezan a mover cosas, les empiezan a cerrar la puerta. Y dice que llega un momento en el que ya se siente una atmósfera en la que todos tienen miedo. No, al principio, cuando ocurren estos fenómenos les da risa y tomaban de que ja, 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 como la historia que contó, mira, ahora nos toca a nosotros. Lo tomaban por ese lado. Pero de alguna forma se fue alimentando esto y sí se generó una atmósfera mala. Y entonces hablan todos y dicen, oye, esto ya es algo serio porque se está haciendo casi imposible trabajar aquí. Claro. Hablan con el jefe, van a hacer un tipo, no de limpia, un rito, hablaron con un sacerdote, ellos, Claro. el jefe era católico, traen un sacerdote, empieza a hacer el rito y algo pasó en el que sí se despejó por completo. La gente llega el lunes, nadie estuvo presente y dicen, oye, ¿qué sucedió? Se siente muy bien, está Bien bien la tranquilo. vibra ya. Ajá. Pero el jefe estaba mal, Ok. muy mal. Lo absorbió a lo mejor, yo creo. Algo así. Ujú. Ahorita la historia va en eso. Ok. Me dicen, el jefe se ve deshecho y se ve mal, o sea, él está como muy voluble, muy cambiante. Claro. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Mi recomendación fue, busquen, si son de esa creencia, pues busquen con otro sacerdote, hay también de carismáticos y hay de muchos que los pueden ayudar, pero eso significa que aún no se ha acabado. O sea, necesitan mover, pero desde ahí viene que sí, a veces la palabra, o sea, transmite y a veces nosotros generamos un caudal energético
del que si no estamos conscientes es como ser una presa de energía negativa. Exactamente. Sí, porque te digo, aquí, por ejemplo, pudieron pasar dos vertientes. Así. ¿Cuántas personas trabajaban en el lugar? ¿Cuántos escucharon la historia y demás? Cuando tú escuchas una historia de terror, ¿qué es lo primero que dices? Que no me pase a mí. Y te empiezas a imaginar que en tu casa empiezas a poner la situación y demás. Sí. El pensamiento es poder. Imagínate tantas mentes coordinadas en este mismo momento, en esa misma historia. ¿Qué crees que es lo que está pasando? Pues obviamente están como trabajando una energía en conjunto, ¿no? Están, o sea, esa gente de esa oficina, por ejemplo, al estar pensando de que, ay, pues nos puede pasar y qué miedo, etcétera, pues se cuenta que psíquicamente ellos también pudieran estar creando el acceso a esa entidad o lo que pasó ahí en esa oficina, ¿no? Y sí, obviamente, como todo es energía, con los rituales, hay rituales de despojo, de limpieza que los hacen los sacerdotes, que hacen chamanes y demás personas, brujos y todo, ¿verdad? Que tienen el poder de hacer esas cosas, pues para despejar, ¿no? Por ejemplo, aquí en el caso del jefe, que fue el que absorbió la energía, a mí me suena más como que era una especie de predisposición a, o estuvo presente él en ese momento y cuando hicieron el ritual, pues lo absorbió. Hubo un refugio. Exactamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona no estaba preparada o no tenía una barrera, ¿cómo se dice? Mental, ¿verdad? A lo mejor era escéptico y decía, ay, voy a hacer para que ya no estén poniendo gorro y pues ahí hago el ritual y ya que el padre bendiga, ¿no? Y ahí tiene uno que tener cuidado. O bien, la persona se predispuso a que él absorbiera tal energía, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, la gente que hace limpias, rituales de limpieza de casas y todo, o sea, ellos también se tienen que hacer una limpia. Haz de cuenta que ellos son como una esponja Sí. que agarran todo y pum, se quedan con todo adentro. Entonces, ellos tienen que ir con otras personas a que los limpien, a que quiten toda esa energía y sí paga una factura. O sea, Sí hay un desgaste real. claro, o sea, la gente que hace limpiezas y todo eso es una, ¿cómo te pudiera decir? Es como si hicieran sexo con la persona que están limpiando, porque es una conexión muy profunda. Muy profunda e íntima, Te claro. estoy quitando, haz de cuenta que barriendo y por más que diga que con la hierba y que con el huevo, también yo me estoy trayendo de lo que tú traes. Por eso tienen que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, de las limpiezas y todo eso, no hacerlas así nada más y a todo mundo. O sea, eso es algo que tienes que aprender, es que cuando tú limpias, pues vas a recibir algo de lo que le traiga la otra persona. Entonces, y la gente que lo hace, lo practica. Entonces, aquí con este ritual, pues yo creo que esta persona estaba predispuesta a que pues la energía le llegara a él, ¿verdad? De alguna manera. Fíjate que durante mucho tiempo yo fui cercano a una persona que sabía, ¿cómo se puede decir esto? Sabía engañar a las personas. Ok. Excelentemente bueno engañando, un manipulador 100%. Y tenía metodologías. Él nunca digamos, teorizó. Claro. Pero yo era muy observador y empecé a teorizar qué era lo que él hacía y empecé a captar cómo alguien podía manipular a los demás. Con el tiempo me topo después que existen los mentalistas. Claro. Y que estos tipos, yo estaba viendo tal cual a Para esa donde persona. volteas y que todo, ¿no? Sí. Todo impresionante. Sí. Él, el que yo conocí, era innato. Él no lo aprendió. Él de alguna manera por la vida Su que don tuvo. natural. Exactamente. Leía a las personas y sabía dónde poner pequeñas cosas para que las personas siempre creyeran que eran sus decisiones y él era él llevando a ese punto, ¿no? Qué miedo. Sí, al final no. Fíjate que la única parte buena es que él realmente no era mala persona y no utilizaba esa habilidad en Para dañar. malicia. Era más bien a nivel de negocios, cerraba muy bien los negocios y nunca dejaba que se lo llevaran a él. Claro. Entonces él generaba como que unos programas en los que siempre entendía cuando él tenía toda la fuerza y todo el poder en sus manos y el otro no tenía nada. Entonces el negocio siempre lo dejaba así, pero lo hacía legal. Entonces decía, qué raro, es como alguien muy malo que encontró un caminito de luz y dijo, mira, aquí sí funciona. El punto es que a raíz de eso, noto que hay muchísimas personas utilizando eso en el medio. Y justamente en el medio de lo espiritual, como es algo intangible, se satura también. Pero claro. en todos los medios, o sea, eso estás hablando que en medicina, en psicología, arquitectos, o sea, estás hablando de todos los medios. Es algo que es ajeno a la profesión. Pero exactamente en estas cuestiones espirituales, desde tu experiencia, que se vale decir,
ni idea, pero ¿cuáles serían a ti puntos para que una persona que busca una limpia o algo no caiga en las manos de un charlatán? Pues mira, es difícil, primeramente porque... Gracias por ser honesta, porque sí. No, es muy difícil, mira, por ejemplo, esta persona de la que hablas, son gente que saben, como bueno, aquí fue en innato, pero imagínate, hay tantos canales de YouTube, de TikTok, que te dicen, hasta te dicen cómo controlar hombres, ¿no? El mentado ese que les dice cucarachos o no sé cómo se llama este señor. Claro. Bueno, eso es control, o sea, Sí. eso es manipulación. Entonces, imagínate tú una persona maliciosa con una herramienta como el internet y ponerte a buscar libros y videos y demás, pues te haces un experto, o sea, la verdad. Entonces, en el caso de lo espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo darte cuenta cuando son manipuladores? Mira, hay gente que, obviamente, como tú dices, depende de qué ramo estén hablando, pero si me hablas de una consulta de tarot promedio, ¿verdad? Dale, consulta de tarot. Consulta de tarot promedio, vamos a decirlo así. Por lo regular, un buen lector de tarot no te va a preguntar nada de la historia previa ni nada. O sea, no me des background, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, cuando yo leo, digo, no quiero saber historia, nada más dime a qué punto quieres consultar y yo te leo. Así tal cual. ¿A qué significa qué punto? Sí, por ejemplo, si yo quiero consultar tarot y la típica de ¿y qué siente mi esposo por mí? Okay. Y me pone el cuerno, ya sabes, ¿no? Okay. Yo siempre es como, a ver, ¿qué quiere checar? ¿Dinero? Preguntas específicas. Amor? Sí, preguntas específicas, exactamente. La mayoría de la gente que, ¿cómo se llama? Hace charlatanería con este aspecto, pues empieza a ver. Hay como una especie de preámbulo antes de la lectura. Empieza a ver cómo para dónde volteas, cómo cierras los ojos, cómo actúas ante él. Por lo regular, imponen algo. O sea, cuando ves a esa persona es como que te va a imponer incomodidad. Hay como que, porque hay una especie de escaneo que te hacen, ¿no? Y segunda, pues obviamente abordan los temas, pero de manera muy suave, como muy dual, vamos a decirlo. No, pues es que te salió la carta de la muerte y aquí, pues significan términos y finales y ya. Pero no te están diciendo en qué, ¿sabes cómo? O sea, te dan la ambigüedad suficiente para que tú interpretes a lo que quieras. Exactamente, ese es otro punto. Por lo regular, la gente que hace tipo charlatanerías y demás, pues sí, obviamente hay cobros económicos que son muy variados. Hay gente que cobra muchísimo dinero por las lecturas. Por lo regular, cuando son lectores que dicen que son de talento o que tienen la intención de ayudar, pues te dicen, bueno, pues dame lo que tú quieras o no me des nada. ¿Por qué? Porque están con una misión de dar un mensaje, de aportar algo a la persona, pero hay gente que utiliza en el medio espiritual la charlatanería, pues para beneficios económicos. Claro. Que también te lo encuentras en la brujería y todo eso de los rituales y todo, pero al final de cuentas, todo tiene que ver mucho en base a qué beneficio quiere obtener esa persona de ti. Digo, hay gente de la magia que sí te ayudan con trabajos y te limpian y todo, pero un ratito. Lo tienes que volver a ir y darle otro dinero para otro ritual y otras cosas y nunca se acabó. Cliente frecuente. Exactamente. Eres como una mina de oro de esa gente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de gente con el que tienes que tener cuidado. No que sean charlatanes de que no tengan la verdad. Eso creo que es más identificable. Las personas no somos tan ingenuas para darte cuenta que alguien te está dando ambigüedades o significados que no. Cuídense de la gente que les pide y que yo y que esto. O sea, cuídense de la gente con la que hagan de cuenta que van a agarrar como una terapia de años o meses, porque así hay mucha gente de magia que hace eso. O sea, de que, no, pues sí, mira, es que traes un trabajo y sí lo traes y sí te ven y todo, pero pues te quita nada más un ratito y luego ya te sientes bien y luego al mes y otra vez tengo que volver a ir, tengo que volver a pagar consulta, tengo que volver a pagar los ingredientes del ritual y tengo que pagar el ritual y pues ahí ya se hizo la persona de otra cosa. Claro. Lo toman de negocio. Y eso, digo, es muy respetable, yo no juzgo a la gente que lo haga, digo, el conocimiento espiritual es algo, si Dios o la energía o el universo te da la capacidad de tú tener un talento, un don o que tú puedas servir a otra persona, pues qué padre. Si tú quieres cobrar o no por él, pues ya es muy tu cuento, muy tu karma, muy todo, ¿no? Sí. O sea, ya es personal la decisión. Eso es personal, o sea,
hay gente que te digo, pues a eso se dedica y cobra lo que quiere cobrar miles. Es sabido de transacciones de mucho dinero, o sea, muchísimo Sí. dinero que ni se imaginan, pero pues todo tiene un costo. Ahí eso para el costo, para la persona que haga ciertos rituales, para el brujo, para la persona que lo pidió y demás. Porque ya sabes que piden de todo, hasta cosas muy densas, muy fuertes. Entonces, es eso, ¿no? Básicamente yo creo que la gente tiene que ser cuidadosa de eh, ir con personas que sean de una intención más noble, o sea, como de que los detectes de que, bueno, lo que tú me quieres. Por lo regular, mira, así se los pongo. La gente que tiene más poder o más eh, verdadera no andan anunciadas tanto en cuestiones De de farándula. mercado, Ajá. exactamente. ¿Por qué? Porque aparte de cuidarse de otras personas de eso, porque se atacan entre todo, son gente que son reservadas, ¿verdad? Que simplemente, pues a las recomendaciones, pues ahí van y tienen sus pacientes, los atienden y qué padre. Pero eso es por lo regular un punto que les pudiera dar. O sea, como busquen a alguien que no sea top famous o si me explico, o sea, como que alguien por recomendación puede ser. Y sobre todo lo de las tarifas también, o sea, chéquense bien eso, porque por lo regular ahí te puedes dar cuenta mucho de la intención también. Te hacen preguntas de que, ¿y tienes un hijo? ¿Y tienes no sé qué? O sea, como que te van tanteando, ¿sabes Sí. cómo? Y ya te hacen tu historia, ¿verdad? También. Entonces, Sí. ahí son puntos, Si te están pero sacando información, están construyendo a partir de tus respuestas. claro, exactamente, pero como todo, hay gente que es muy inteligente, tiene el don como tu amigo de leer personas y demás, y pues te van a chamaquear. O sea, sí me explico. Sí. Entonces, yo creo que como los doctores, buscas segundas Segundas opiniones. opiniones. Así es este mundo, tal cual. Tú, después de tus experiencias que has tenido, ¿consideras, has vivido que tienes un don, que has desarrollado algún don? Pues yo creo que estoy en camino de las experiencias que yo he tenido en base a mis lecturas de tarot y tratar de ayudar a otras personas, sí, tal vez sí, no sé si llamarle don o más bien llamarle ¿Cómo quieres llamarlo? apertura mental, como que yo creo que todos los seres humanos, todos, tenemos las mismas capacidades. Así dice en la Biblia que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y esto quiere decir que también nosotros somos los dioses de nuestro propio destino, ¿no? De nuestra propia vida. Entonces, eh, creo que cuando una persona tienes la apertura de explorar tu mente, de otras sensaciones, ¿cómo te podría decir? Meditar. Mucha gente llega por la meditación, mucha gente llega por rituales, pero todo al final de cuentas es lo mismo, ¿sabes? O sea, lo que se le decimos la magia Ujú. tal cual, es eso, es mente, es poder. Entonces yo creo en las capacidades de la mente humana porque yo siento que he vivido cosas del estilo que digo, porque estoy viendo esto, ¿no? O sea, yo creo que estoy muy en desarrollo, soy una larva, nivel larva literalmente en este mundo, pero me ha tocado situaciones muy bonitas de poder acertar con gente, de que mira, sabes que me ha tocado gente de que mira, me sale que vas a tener un hijo tal fecha y me hablan de que, mira, sí, voy a estar embarazada o todo lo que me dijiste sí pasó, etcétera. Y aparte también, otro tipo de habilidades como imágenes, como que empiezas a percibir más de la Ujú. gente, ¿no? Y digo, a mí en mi experiencia personal, creo que voy más por ese lado. Yo la verdad no me metería mucho a cosas de rituales ni nada de eso. O sea, creo que la existencia tiene un orden universal Ajá. y cuando tú empiezas a mover ese orden universal de hacer rituales de amarres y que, etcétera, de hacer que alguien gane dinero y todo eso, estás moviendo hilos de que no sabes qué onda. Estás jugando con algo que en tu existencia ni siquiera tienes la mínima capacidad de entender. Y obviamente todo tiene un costo. Ujú. Entonces a mí me han dicho de que, oye, que hazme un amarre y que no sé qué. Le dije, no, yo no le entro a eso, ¿verdad? Yo le digo a la persona, soy muy responsable y te digo, bueno, si tú quieres hacer algo así, tiene esta implicación y te va a costar esto y esto y esto. Y puedes dañar a la persona a la que le vas a hacer el amarre. ¿Quieres hacerlo? Yo te digo que no, pero si tú quieres hacerlo, ¿lo vas a hacer? No, pues que sí. Mira, ¿sabes qué? Aquí está esta persona y yo, o sea, le doy Lo derivas. el libre albedrío de que la persona lo haga.
lo mando con la gente que yo conozco y que sé que hace esas cosas, ¿verdad? Pero, como te digo, depende mucho del libre albedrío de la persona, qué tanta cosa quiera hacer o no. Esto que llamamos magia es simplemente aquí, o sea, es el poder mental. El ser humano es un ser humano, el ser humano, perdón, es un ser que tendemos mucho a el ritualismo. Entonces, por eso estas, ¿cómo se dice? Tradiciones milenarias de que no, que este cuarzo y que esta vela y que este color, porque nosotros enfocamos el poder en esos objetos y nosotros le damos la intención. Si yo te digo, ¿sabes qué? Tómate esta agua y yo digo, yo intenciono que toda esta agua te va a curar de tus enfermedades. Y puede pasar. Sí, es la forma en la que tú canalizas todo y lo puedes enfocar. Por eso sí que no, que la vela roja significa que el amor. Sí, claro que sí, porque estás enfocando la energía. Incluso toda la gente piensa que el rojo es del amor, entonces hay una especie como de nube, vamos a decir así, donde están todos los pensamientos, y ahí es donde eso emana fuerza, eso ¿Como emana un tipo inconsciente energía. colectivo? Exactamente. De hecho, me gusta mucho el trabajo de Carl Gustav Jung porque habla precisamente de eso, o sea, de las capacidades de la mente humana, del consciente colectivo, ¿verdad? Que siento yo, creo que ahí es donde yo obtengo, por ejemplo, la información cuando hago la lectura de tarot también y todo esto. Entonces, creo yo en el poder de la mente y que cada gente tiene diferentes maneras de conectar con todo tipo de entidades. Para mí todo existe. Que el niño Fidencio y que el Pancho Villa y que Cuauhtémoc y no sé qué. Claro que es válido. Claro que existe. Es tu forma de pensar para dejar abiertos todos los canales. Sí, porque realmente toda la gente tiene un cierto nivel de pensamiento y cierto nivel de apertura espiritual. Entonces, por ejemplo, hay cierta gente que va a conectar con magia, que es más para el dinero, para quitarle el marido a alguien y pues va a invocar a la muerte y a otras entidades de ese tipo, ¿no? Que sirven para eso. Y ahí está, es válido, pero es un nivel de existencia. Hay otro tipo de magia que es más bien magia personal para la trascender espiritualmente, ¿no? Son diferentes niveles, ¿no? Pero todo existe, o sea, nada más que como te digo, el ser humano tendemos a ritualizar, ¿no? Y pues obviamente, ¿cómo se llama? Hay mucho prejuicio en base al ritualismo, ¿no? De que, ay, que las velas y... Si la gente empezáramos a conocer esta tecnología o estas funciones mentales que tenemos, pues a lo mejor ni vamos a necesitar el ritual, ¿no? O sea, simplemente con tratar de conectar la energía y ¡pum! Por eso no sé si te ha tocado alguna vez de que, ay, siento que esta persona me tiene envidia y te termina doliendo la cabeza, ¿verdad? Y la persona ahí en el pensamiento acuchillándote, ¿no? Es eso. Claro. Así tal cual es el poder de la mente, de la intención, ¿no? Pero pues obviamente mucha gente tendemos a ritualizar o no damos crédito a nuestra propia intuición, a nuestros propios, ¿cómo se puede decir? Parámetros, vamos a decirlo así, ¿cómo se puede decir? Sí, nuestro propio poder. Entonces necesitamos una reafirmación de alguien que te diga, no, pues esta moneda sirve para esto. Sí. ¿Verdad? Y ahí es donde tú ya le das. Sí, que es como cuando ocurre, sí, exactamente, que ¿verdad? Porque me lo dijo esta persona, de alguna manera sí me dio más sentido. Ajá. Y ahora se vuelve sí, real. porque yo creo, pues no va a pasar, porque no hay. Exacto. Que ocurre mucho, ejemplo, una persona le duele la mano. Y le Psicológicamente pasa. Te quebraste el dedo y no, pues no le creo, pero ya me dijo el doctor que me lo quebré, me quebré el dedo. Claro. Ya te lo habían dicho 50 veces 50 personas, pero hasta que llega una que le das la credibilidad, entonces tu mente cambia, lo acepta y funcionas diferente. Es más, funciona con las enfermedades. Por 100%. Ejemplo, ha habido gente que, no sé, le dan un mal diagnóstico de cáncer y se mueren. Y resulta que ni tenían cáncer. O sea, es cañón la mente. O sea, es. Hay una historia. Impresionante. En la que una persona tenía internada meses en un hospital en Estados Unidos. Claro. Y entonces, mientras le hacían los diagnósticos, decían: es que nunca nos habíamos topado con esto. O sea, no tenemos idea de qué tienes. Ya mandamos a traer a, no recuerdo qué área de medicina era, pero un especialista a nivel mundial, bien cañón, un alemán. Si él llega y te da un nombre, vas a sobrevivir. Porque, o sea, si le da un nombre es algo que ya hemos estudiado y si está estudiado, sí tiene cura. Okay. Porque estás dentro de esta área, ¿verdad? Entonces llega el alemán y dice algo así como, lo ve, lee, lo revisa y dice, non prusiate. Y se va. Y este güey al día siguiente estaba súper bien, con energía y dice, ya me voy a curar y todo.
El rollo, obviamente lo que dije no es una palabra alemana, es nada más para entender la historia, pero lo que dijo el alemán fue, no sé qué tiene. Ah. Ajá. Pero el otro Y el entendió otro que era el entendió nombre que- de la enfermedad. Ujú. Qué raro. Y sí se curó. Sí, Y sí esa es te una historia creo. que nos contaron, que es como data de los 80, no recuerdo exactamente quién era, porque Claro. no, nos contaron como storytelling, pero era una historia que en ese momento nos dijeron, esta es real y está documentada. Así funciona a veces la mente. Sí. Querida familia nocturna, este es el final de la primera mitad de este episodio especial con Mina Martins. El próximo lunes 26 de septiembre publicaremos la segunda mitad de este episodio. Te recuerdo que si llegaste a este momento, suscríbete, dale like y comenta qué te ha parecido las historias. Si tienes alguna historia que quieras contarme, házmela llegar por Instagram o por WhatsApp. Y te invito a que si te está gustando este proyecto, compartas con tus familiares y amigos por medio de tus redes sociales, en tus historias o directamente de viva voz, para que cada vez seamos más en esta comunidad. Yo soy Ice Murdoch y esto es Hablemos de lo que no existe.